Hola, hola, qué bendición. Ahí estaba escuchando los saludos de algunos valientes, de algunas hermanas valientes ahí saludando por el Día de la Madre. Me contenta mucho verlos tomando los desafíos, cada desafío que involucra para el servir a otros, porque de esto se trata el reino de Dios. Se trata de que el Señor está con nosotros y es para bendecir. Recibimos de su gracia para dar de su gracia. Así que gloria a Dios por el alma generosa. Y no estoy hablando de economía, sino que estoy hablando de que nuestra vida la entregamos al servicio de Dios y al servicio de las personas. Estaba viendo cada uno de los comentarios y me alegré muchísimo. Así que feliz día a cada mamita ahí, también especial a mi madre. Y hoy es un tiempo especial. A mi esposa también le mando un feliz día de la mamá. A mi querida esposa, que ahí la veo luchar todos los días y algo puedo servir yo. Sin embargo, la mamá tiene algo muy especial y diferente. Así que gloria a Dios por todas las madres. Hoy viene un día especial también porque oraba dentro de la semana preguntándole a Dios, Dios, ¿qué debo hablar hoy? Y lo único que tenía en mi corazón y que el texto bíblico me alumbraba era de esto, de yo no soy ese Dios. Y era una palabra que venía dando vuelta en mi mente, yo no soy ese Dios. Y esto es interesante. Porque a veces hacemos un Dios a nuestra forma. Y yo tengo una pregunta acá para empezar. Y quiero bendecir a todas las personas que nos ven por primera vez. Bienvenido a casa. Y dice esta pregunta. Si yo preguntara cómo les gustaría que fuera Dios, probablemente la gran mayoría describiría a Dios a su conveniencia. Y esto es muy, muy poderoso. Porque quieras o no, a veces queremos a Dios a nuestra conveniencia. Y como número uno, los que toman apunte, no inventemos dioses. Wow. Sin querer a veces, yo digo en la mentira de los evangélicos, inventamos a un Dios de Aladino a veces. Ay, que frotemos la lámpara, vamos a orar porque el Señor tiene que cumplir todo lo que queramos. Vamos a frotar la lámpara o vamos a arrodillarnos porque Dios tiene que cumplir, porque Él es el creador de todas las cosas y tiene que hacer. Y lo tratamos más que el Señor, lo tratamos más que como el sirviente. Y esto es un Dios inventado, a veces en la religión o a veces por no conocer al Dios revelado, al Dios, a Jesucristo el Señor. La pregunta entonces es, ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos a Jesús de Nazaret, al único Dios revelado que se ha manifestado en la humanidad? A veces tratamos a un Dios del ego, que todo tiene que ver conmigo, que si yo no estoy bien, entonces me da lo mismo lo demás, sin querer o queriendo, nos hacemos nosotros mismos nuestros propios dioses. Hay un Dios, hay algunos andan buscando ahí a que Dios le responda por medio del horóscopo. Y esto no tiene que ver Dios, no tiene que ver que Dios tiene que, ay, a la suerte que vamos a ver el horóscopo. Y tampoco eso es Dios, así que no inventemos dioses que no sea el único Dios. No nos hagamos imagen a nuestra semejanza de animales, de hombres, de este Dios que nosotros hemos escuchado. Hay otro dios interesante que yo he podido ver. No le voy a hablar de otros dioses paganos, ni del hinduismo, ni de los musulmanes, ni de otras religiones, sino que le voy a hablar de los dioses que, quieras o no, estamos inventando en este tiempo de forma contemporánea. Y uno de los dioses también que yo he podido ver es el amor al dinero. El dinero a veces lo endiosamos y lo alabamos y le servimos. Y ciertamente el dinero sirve para todo, pero el dinero no es el Señor. Y el texto bíblico deja de manifiesto que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al dinero, porque el que quiera servir al dinero entonces va a dejar de servir al Señor. ¿Se entiende? Y ese es el desafío. Y ahora nos hacemos a veces esta dinámica entre incluso creyentes que aman y buscan más el dinero que al propio Dios. Algunos buscan más el trabajo que al propio Dios. Y Dios quiere que trabajemos. Dios quiere porque el trabajo nos honra y nos permite florecer también. Pero es Dios quien nos da el trabajo para la gloria de Él y para bendecir a las personas. Pero cuando el trabajo no me deja buscar a Dios, cuando el dinero pasa a primer plano antes que a Dios, hay un gran problema. Nos estamos haciendo un Dios. Y el Señor te dice, yo no soy ese Dios. Yo no soy ese Dios del placer.
que algunos buscan más el placer que el propio Dios, porque no han experimentado la alegría y la plenitud de gozo que es la presencia de Cristo, porque Dios está de acuerdo al placer, pero no podemos movernos y amar más el placer que al propio Dios. ¿Me explico? De hecho, la mayor satisfacción se encuentra en Dios porque fuimos creados para estar en Él. Y hay muchos más dioses que estamos inventando en este tiempo. Uno de los dioses que yo he podido ver en la iglesia, por ejemplo, es el Dios del poder, el Dios déspota, que algunos quieren servir en el liderazgo para mandar y para dirigir y para decir, hey, yo soy el gran líder. Y Dios vino a servir. Jesús, el que tiene toda la autoridad, vino a servir y se despojó y se hizo hombre. Y Jesús nos dice, y el Señor nos dice, yo no soy ese Dios. Ojo con esto, yo no soy ese Dios. Wow. Una de las mentiras de los supuestos evangélicos que queremos hacer un Dios a nuestra comodidad. Y hay un Dios revelado, ya manifestado en las Escrituras. No queramos inventar otro Dios. Y no nos dejemos dominar por estos deseos engañosos de nosotros mismos. Dios quiere que el Espíritu nos controle porque Él es el Señor. ¿Conocemos a Dios? ¿Realmente Él es nuestro Señor? Qué poderoso es entender esto. Porque el texto bíblico también manifiesta, si yo soy el padre y los hijos honran a sus padres, y el Señor pregunta, esto lo pregunta en Malaquías, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ojo, y a los señores se les da respeto, honra y servicio. Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi respeto? Ojo, porque Dios nos dice, yo no soy ese Dios a su forma. Yo soy el Dios soberano, creador de todas las cosas, superior a la creación, que ha creado por amor a la humanidad y por amor a las personas, a cada uno de nosotros. Así que, y esto, cuando nosotros encontramos a Jesús, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, realmente experimentamos la verdadera libertad. Ya no somos esclavos de la droga, ya no somos esclavos del alcohol o del pecado, de la inmoralidad, porque Él nos liberta para no ser esclavo de eso, sino porque hemos recibido el señorío de Jesús. Y el que no tiene a Jesús como Señor, alguien más va a ser su Señor. Así que ojo con esto. Y esto es interesante porque, ojo, por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo, dice, cada hombre y mujer existe en un estado de aislamiento completo y voluntario. Cada hombre y mujer vive su propia vida, en lugar de vivir todos la misma vida de Dios. Claro, por supuesto, cada uno de ellos es un Dios para sí mismo. Está diciendo que el ser humano quiere hacerse Dios. El ser humano dice, wow, soy el capitán de mi destino y el dueño de mi alma. ¿Y saben qué? No podemos confiar en nosotros mismos. Si yo ni siquiera sé qué va a pasar de aquí a 3 días. No sé si seguiré existiendo de aquí a 5 años. ¿Cómo voy a depositar mi confianza en un hombre lleno de errores? Mi confianza debe estar en el único Dios creador que no cambia, que permanece para siempre y que es su amor eterno. Wow, no inventemos dioses, porque Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a través de Jesús de Nazaret y tenemos claro que Él es el Señor con evidencias indubitables, es decir, con evidencias muy claras. En Proverbio dice que los necios creen que su propio camino es correcto y no escuchan consejo de nadie. Interesante. Sabios en su propia opinión, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice otra parte del texto bíblico. Así que aprendamos a confiar al Dios que permanece para siempre. Aprendamos a confiar al Dios que no cambia y que conoce el futuro y que tiene planes de bien y nos ama. ¿Por qué queremos confiar y ser nosotros los dueños de nuestro destino si no sabemos qué día vamos a morir? No sabemos a qué viene mañana. Ojo con esto, porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Y esto es interesante, porque aunque Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tengas placer, Dios quiere que tengas en claro la prioridad. Él es el Señor del cosmos. Él es el Señor de la creación. Y como Señor, Él es soberano y merece gloria, honra y alabanza. Tremendo. Qué poderoso es el Señor. Ojo, y Dios no anda buscando tu dinero. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Yo no busco lo que ustedes tienen, los busco a ustedes.
Dios es dueño del dinero, Dios no necesita dinero, ¿se entiende con eso? Dios es dueño del tiempo, Él creó el tiempo, no necesita tu tiempo, ¿se entiende? Dios te quiere a ti y quiere enseñarte que Él es el Señor y que a través de Él puedes florecer de forma correcta. No es que no tengo tiempo para todo menos para Dios. Es que tengo dinero para todo menos para Dios. No estoy hablando del dinero ni del tiempo, estoy hablando de ti. No busco lo que ustedes tienen, los busca ustedes, dice el Señor, porque el Señor vino a buscar a nosotros. No vino a buscar nuestro dinero, no vino a buscar nuestro tiempo, vino a buscar nuestro ser completo porque Él quiere y tiene planes de bien. Él quiere que vivamos la eternidad juntamente con Él. Para poder comprender todo esto debemos conocer a Jesús. Y Dios nos dice: no se hagan dioses a su forma, porque yo no soy ese Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y los cristianos debemos anunciar a un Dios bíblico. No un Dios que no hemos inventado, no un Dios de la religión. El único Dios manifestado es el Dios bíblico, Jesús de Nazaret. ¡Qué tremendo! Qué tremendo. Y ojo con esto, porque Dios nos deposita el Espíritu Santo para tener las primicias que han de venir, en la gloria que se ha de manifestar, una alegría que va a permanecer para siempre. Pero recuerden, hay un solo Señor, se llama Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros, los seres humanos, podemos ser salvos. Es solo Jesús. Eso es una mentira vulgar cuando alguien dice que todos los caminos llegan a Dios. El único camino a Dios es Jesús. Porque nosotros no podemos llegar a Dios a no ser que Él se haya manifestado. Tremendo. Pedro dice: alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tengamos pruebas y dificultades, la gloria que ha de venir es poderosa. Así que tranquilo, no es difícil porque yo vencí. Yo vencí, así que no tienen la necesidad de inventarse otros dioses. Yo soy el Señor. De hecho, a Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Ojo con esto, porque Dios quiere que glorifiquemos su nombre, que le honremos como el Señor, que le honremos como nuestro Padre, que le respetemos como el Dios de la creación, no inventando dioses a nuestra forma, ni el dinero, ni el placer, ni el tiempo, ni el trabajo, ni nada que se compare con la mente humana, porque es imposible. Si yo puedo concebir a Dios en mi mente, entonces ya no sería Dios. Dios creó todas las cosas, ¿se entiende? Aunque sin embargo Dios se puede conocer y se manifestó a través de Jesús. Obedezcamos a este Dios revelado. No inventemos dioses a nuestra forma, porque estaremos en desobediencia completa. La gente quiere vivir un Dios inventado de comodidad, de no tener responsabilidad, de no vivir en santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Por eso el Espíritu Santo necesita santificarnos, porque no podemos por nosotros mismos. Nadie es santo por sí solo. ¿Se entiende? Nadie es santo por sí solo, sino a través de la obra de Jesús. Así que no inventemos dioses. Me gusta lo que dice Proverbio: confiemos en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que haces y Él te mostrará el camino que debes tomar. ¡Wow! Y cuando Jesús llegó a la tierra, ¿qué dijo? Yo soy el camino. ¡Qué glorioso es esto! Así que respecto a la salvación no hay otro camino. No se inventen otros dioses, porque yo no soy ese Dios que se están inventando algunos. Yo soy el Dios del cosmos, el Dios de la creación, el Dios siempre eterno, el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. El gran yo soy, dice Jesús. Ese soy yo. ¡Wow! Y no nos permitamos bajar al Dios soberano por un Dios a nuestra forma. No nos permitamos bajar al Dios soberano por el Dios de los religiosos, sino que hay un Dios todopoderoso queriendo amar y bendecir a las personas, y es el único Dios soberano. ¡Wow! Número 2, los que toman apuntes. Sin Él nada existe. Ahora le voy a hablar de el Dios revelado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1, un versículo muy conocido para la mayoría de los evangélicos, y dice: en el principio, estoy leyendo la versión NTV, la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otra versión habla de el verbo era Dios.
Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Ojo con esto. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Saben de quién está hablando ahí? Es de Jesús. De hecho, en el versículo 14 habla. Y vimos su gloria y el verbo o la palabra habitó entre nosotros, entre los seres humanos. Y vimos su gloria, la gloria como el único en su especie. En la Reina Valera dice el unigénito. ¡Qué tremendo! Así que nada existe sin Él. ¿Entienden esto? Cuando nosotros sacamos a Jesús del centro de nuestra vida, todo se vuelve un desastre, porque todo lo que existe fue creado por causa de Él, por medio de Él, para que la gloria sea de Él, por Él y para Él, porque todas las cosas vinieron por medio de Jesús. Él es el centro y debe ser el centro de nuestra vida. Él es el centro de la creación. Él es el centro de la iglesia. Él es la cabeza de toda creación. Así que quiero que entendamos esto, nada existe sin Él. Y si lo sacamos del centro, solo, si no queremos que Jesús sea el Señor, solo nos espera un desastre de vida. Porque fuimos creados para bendecir su nombre y para amar a las personas. Fuimos creados como el pez fue creado para el agua. Nosotros fuimos creados para habitar en su presencia por la eternidad. Y si yo saco al pez del agua, entonces se muere y solo le espera un desastre. Y así también nos pasa a nosotros como humanos. Y esto es evidente y lo podemos notar en este siglo XXI y en la vida pasada y en los años anteriores, y también va a ser evidente en los años posteriores. Ojo, ¿por qué? Porque en el momento que el hombre le dio la espalda a Dios, erramos al blanco, es decir, pecamos. Y como pecamos y por causa de eso viene la muerte, y como todos pecamos, o hay alguien aquí que no haya pecado, todos pecamos por cuanto todos merecemos la muerte. Y no solo cualquier muerte, sino también la muerte eterna. Y esto pasa por sacar a Jesús del trono de nuestra vida. Él sigue siendo el Señor, pero cuando nosotros queremos ser nuestros propios dioses, sacamos del centro del trono a nuestro Señor en nuestra vida. Y esto se forma un desastre, porque empezamos a errar al blanco, empezamos a pecar, y es evidente. De hecho, segunda de Timoteo dice, wow, en los últimos días habrán tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¡Wow! No consideran nada sagrado. No hay nada sagrado para ellos. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otras personas y no tendrán control propio. No se podrán dominar a sí mismos. ¡Qué tremendo! Serán crueles y se odiarán, y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán más el placer en lugar de amar a Dios. Esto fue escrito relativamente en el 66 después de Cristo, y es como que si estuviese citando las noticias actuales. ¿Se entienden? Las últimas noticias es lo mismo que está pasando. ¿Es por qué? Porque ya está escrito de lo que venía en este tiempo, de que la gente se iba a formar otro tipo de dioses, el cual no es el Dios creado, el Dios creador, el Dios soberano. Y cuando nosotros sacamos a Dios del centro de nuestra vida, todo se vuelve un desastre, porque todo lo que existe por causa de Él. ¡Wow! ¿Alguien puede decir amén con eso? Sin luz reinan las tinieblas y Jesús es la luz. Sin la luz las tinieblas se hacen notar. Sin la luz, cuando yo saco a Jesús del centro de la vida del ser humano, erramos al blanco y por consecuencia vienen muertes, homicidios, suicidios, violaciones, maltratos, injusticias, abusos, adulterio, robos, inmoralidad sexual, pornografía, muerte eterna. Esto es porque debemos entender que no hay otro Dios que es el Dios creador, Jesús de Nazaret, que vino a mostrarnos al Señor. Yo no soy ese Dios que ustedes quieren inventar.
dice Jesús. Yo no soy ese Dios que algunos quieren formarse en su mente. Yo soy el Dios soberano y absoluto, el Dios todo benevolente, todo perfecto. Gracias, Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? El libro Eclesiastés también habla de esto, que no se puede encontrar verdadera paz sin tomar en cuenta a Dios. ¡Wow! De hecho, está escrito y habla de los afanes de la vida, la riqueza, la popularidad, las desilusiones. Todo esto, si no está Dios presente, es todo sin razón de la existencia. Todo esto no debería existir. Todo esto es como el humo. Todo esto es sin sentido, dice el escritor de Eclesiastés. Por eso dice, teme a Dios, obedece sus mandamientos y disfruta la vida. Wow. Pero cuando sacamos a Jesús del centro, todo se vuelve sin sentido en esta vida. Qué tremendo. Y el mundo conoce algo de Dios. La Biblia habla en Romanos, capítulo 1 en adelante, y dice, wow, porque por medio de la creación Dios se ha manifestado. Nadie puede negar que hay un creador, porque la misma creación habla de su sabiduría y de su poder. Así que no tenemos excusa, porque en medio de la creación podemos ver su virtud, su poder, su sabiduría, su inteligencia, su armonía y todo lo que es en parte es Él. Y no le glorificamos como a Dios. Y como no le glorificamos como a Dios, como no le tuvimos en cuenta, Él nos entrega a nuestros propios pensamientos. Pero como nuestros pensamientos están en tiniebla, sin conciencia, todo lo que hacemos ya es evidente. Homicidios y muertes, y ustedes ya saben. Por eso tenemos que entender que Jesús es el centro y que todo lo que existe, existe por causa de Él. De hecho, Juan Calvino dice, la fuente más segura de destrucción para los hombres es obedecerse a uno mismo. Yo, hermano, erro todos los días. Yo me equivoco. Yo necesito confiar en Dios. ¿Saben por qué? Porque Él no se equivoca, porque Él es perfecto. Y yo estoy seguro que si sigo mi propio destino, solo me espera destrucción. Entonces, cuando debíamos amar, empezamos a odiar porque sacamos a Cristo del centro. Cuando debíamos perdonar, empezamos a llenarnos de ira, de rencor y de rabia y de destrucción. Cuando debíamos bendecir, empezamos a maldecir porque Cristo no estaba en el centro, en las familias, en los matrimonios y en la humanidad. Le hemos dado la espalda a Dios y por consecuencia el mundo se ha llenado de tiniebla. Pero gracias a Jesús de Nazaret, una luz nos ha alumbrado y es el Señor. Y la Biblia dice que es Emmanuel, Dios con nosotros, para revelarnos a Dios y poder ver y poder recibir la vida eterna. Gracias, Jesús. Todo lo que existe, existe por causa de Jesús, para que la gloria no sea en forma humana, ¿se entiende? Para que la gloria no sea a imagen del hombre, de animales, de cuadrúpedos o alguna imagen de por ahí. Como yo dije anteriormente, el que no conoce a Jesús, a cualquier santo le reza. Por eso debemos entender que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor y que Él ya está sentado a la derecha de Dios, reinando e intercediendo por nosotros. ¡Wow! Gracias, Jesús. Y número 3, para finalizar, el único Dios revelado. Y ustedes pueden buscar, no estoy hablando de otras religiones con dioses inventados, pero pueden buscar y averiguar que el único Dios revelado con tanta evidencia que tenemos es Jesús. Evidencia histórica, tenemos evidencia de su resurrección, de su muerte, de su vida, de sus milagros. Historiadores no cristianos hablan de Jesús. El evangelio se manifestó en el primer siglo y no dejó igual. El escritor del Imperio Romano, Flavio Josefo, habla de Jesús y todo el mundo habla de Jesús, de forma tal que el cristianismo ha llegado hasta el siglo XXI y nadie lo ha podido derrocar, porque Jesús mismo está edificando su iglesia y la va a seguir edificando hasta que Él venga, porque su gloria se va a manifestar. Wow, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Juan, en las cartas de Juan, dice
Este Dios se nos fue revelado y le vimos con nuestros propios ojos. Él estaba con el Padre, pero vino a nosotros y se nos reveló. El único Dios revelado es Jesús el Señor. ¡Wow! Jesús después cuando estuvo en la tierra dijo, yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas. El mismo Jesús dijo, yo solamente tengo vida. Solo yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Eso lo dijo Jesús. Jesús liberaba a las personas y las sanaba. Ese Jesús o era el Señor Todopoderoso o era un hombre loco. Pero bajo las evidencias tan claras que tenemos, yo he caído rendido a sus pies porque he entendido que Jesús, por la misericordia y por el Espíritu Santo que se nos reveló, que Jesús es el Señor Todopoderoso que vino en forma humana y no estimó el ser igual a Dios, sino que vino por amor y vino a servirnos a nosotros para que entendamos también la vida en esta tierra. Wow, Él es Jesús, Él es nuestro Señor. Él ha venido a traer paz y armonía entre los hombres y Dios, porque éramos enemigos de Dios. Porque todos pecamos, entonces somos enemigos de Dios. Pero solo a través de Jesús, Él vino a traer paz y armonía para con Dios, para que nosotros tengamos una relación directa con el Dios Todopoderoso. Es a través de Jesús de Nazaret. En Él está la sabiduría, en Él es la eternidad. Wow, y Él ha compartido la eternidad. Él ha compartido esa vida eterna con los que creen en Él. Qué tremendo, gracias Jesús. Y quiero que sea como Él quiere, no como yo quiero. Porque Jesús de hecho me enseñó incluso en el Getsemaní cuando iba a sufrir o cuando estaba a punto de sufrir en la cruz. Dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. A pesar de que yo tenga que sufrir en este tiempo, yo sé que la voluntad de Dios es más amplia, que sus pensamientos son más altos que los míos, que su voluntad es más grande. Así que yo quiero orar como Jesús porque Él me enseña a orar. Y Jesús dijo, Señor, que se haga tu voluntad, que venga tu reino y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Porque yo soy un hombre lleno de errores. No sé qué pasará de aquí en 5 días, en 3 días, ni siquiera sé qué pasará después de 1 hora. Porque soy tan limitado, el ser humano es tan frágil y necesitamos de este Dios creador y todopoderoso, perfecto y que no cambie, para que nosotros podamos tener la dirección correcta, el propósito correcto, para que podamos ser verdaderamente como los peces en el agua, por lo cual fuimos creados. Fuimos creados para habitar en su presencia, en plenitud de gozo, en el placer máximo de estar en Él para siempre y por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús es el Señor y no hay otro Dios y Él es el Señor. Y cuando Él venga, toda rodilla se doblará, aún los que no creen. Él es el Señor absoluto y está sentado en el trono a la diestra de Dios, intercediendo por sus hijos. Y aún intercede. ¿Saben por qué? Porque no quiere que nadie perezca. Quiere que todos les conozcamos. Y a través de ustedes, el mundo debe conocer a Jesús. Y a través de mí, a través de ustedes, el mundo debe conocer a Jesús. Porque anunciamos sus virtudes. No inventemos otros dioses a nuestra forma. El único Dios que debemos manifestar es el Dios revelado. Es el único Dios revelado. Es Jesús, el Señor, el Todopoderoso, el principio y el final. Y todo lo que existe, existe por causa de Él. ¡Wow! ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien quiere conocer a Dios? Conozca a Jesús de Nazaret. ¿Alguien quiere conocer al Dios de la creación? ¡Wow! Tenga a Jesús en el centro de su vida y empezará a conocer a Dios. Porque Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a Dios. El que me ve a mí, conocerá a Dios. Porque yo soy la puerta de entrada. No hay otra puerta. Jesús es la puerta y acceso directo para la eternidad y para conocer al Dios Todopoderoso. Gracias Jesús. Y quiero terminar con este salmo que dice, Salmo 34 versículo 8, atento, y dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Wow, lo estoy desafiando. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes el pueblo santo, pues los que temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y los fuertes a veces pasan hambre,
pero los que confían en el Señor, nada les faltará, ningún bien. Vengan, hijos míos, escúchenme y les enseñaré el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, y les enseñaré el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Alégrense los que se refugian en Él, prueben y vean que el Señor es todo benevolente, todo bueno, el bien más preciado procede de Él, de lo alto viene Él, la bondad manifestada en hombre es Jesús. Los quiero bendecir, así que gracias Señor, porque Dios ha puesto en mi corazón que no soy ese Dios que algunos quieren inventar. Yo no soy ese Dios de la religión, soy el Dios creador, soy el Dios bíblico que se manifestó a través de Jesús. La revelación más clara es Jesús de Nazaret. Las escrituras revelan a Dios, revelan a Jesús, y Jesús dijo: el que quiere conocerme, las escrituras hablan de mí, dijo Jesús. Así que gloria a Jesús. Quiero bendecirlos y orar por cada uno de ustedes y por este encuentro maravilloso, por todos los que estuvieron conectados, a todas las madres que pudieron ser bendecidas, por los saludos de algunos hijos, por los saludos de los hermanos, por los saludos de Brasil, de Bolivia, de Curicó, por los saludos de aquí de Puente Alto, por los saludos de Santiago. Bendecimos a las madres porque son parte del plan divino del Señor, porque son parte de este plan hermoso que Dios tiene para con la humanidad, salvación y vida eterna. Voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra y enséñanos a no formarnos dioses a nuestra mente, no formarnos dioses a nuestra comodidad, porque Dios ya fue revelado y el que quiere conocer a Dios, enséñanos a conocer a Jesús, porque tú eres el único que revela al Padre. Gracias, papá, por venir al mundo, porque si no fuese por ti sería imposible para nosotros los humanos conocer a este Dios maravilloso. Solo Jesús vino a revelarnos al Dios maravilloso. Así que gracias, papá, porque nos miraste con ojos de amor desde el vientre de nuestra madre, porque nos miraste con ojos de amor desde el principio. Cuando tú supiste que el ser humano te iba a dar la espalda, tú presentaste una salvación eterna aún a pesar de nuestros errores. Así que gracias, papá, porque tu amor ha triunfado sobre el juicio que merecíamos. En Cristo Jesús, el amor y la gracia triunfó sobre el juicio. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermano y a los que están enfermos. Oro para que puedan recibir su sanidad por medio del sacrificio de Jesús. Oro para los que estén enfermos podamos recibir testimonio de sanidad también, porque yo creo en un Dios sanador y milagroso. Dios no cambia y sus milagros también se manifiestan en este tiempo. Así que gracias, papá, por las personas que están buscando ser llenos del Señor. Oro para que el Espíritu Santo los visite en sus hogares y puedan ser llenos de la presencia y de la plenitud de Cristo. Wow, para que puedan testificar de lo que tú haces en sus vidas. Gracias, papá, por este encuentro y por cada hermano que permitió que el mensaje llegue a su casa. Los bendecimos, los amamos. Feliz día a todas las madres y nos vemos en el estudio bíblico, encuentro de semana y el encuentro domingo. Son bienvenidos a esta gran familia Sublime Gracia. Su pastor, un beso enorme y nos vemos. Cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero sí sé y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es alcanzo a comprender.